Bueno, me parece importante que una institución, como ya fue dicho aquí, se ponga en este lugar de reflexión, no solo de lo que le pasa como institución, sino de hacer una reflexión en el marco de lo que está pasando a nivel del sistema educativo nacional y también en este sentido con las tendencias internacionales. Es necesario desarrollar como parte importante, integrante de la cultura profesional del desempeño docente, un fuerte compromiso, y la palabra compromiso tiene una connotación muy especial, un compromiso muy fuerte con el conocimiento y con la justicia social. Si algo caracteriza la situación de los docentes en el mundo hoy es la paradoja por la cual, por un lado, todo el mundo reconoce la importancia crucial de los docentes, esto que fue dicho acá, el informe 15, que sostiene que ningún sistema educativo tiene mejor calidad que la calidad de sus maestros y de sus profesores, que no hay ninguna posibilidad de éxito en ningún proceso de transformación educativa sin la participación de los docentes y de los profesores, y por otro lado, hay una representación social muy difundida según la cual la profesión docente hoy ha sufrido un profundo proceso de desprestigio, está asociado a la desmoralización, al corporativismo de sus organizaciones, y desde el punto de vista político uno no ve que en términos generales esa importancia que se reconoce en el discurso sea acompañada por políticas efectivas, asignación de recursos, políticas de mediano a largo plazo que materialicen ese fenómeno o esa idea de que somos tan importantes. Las tecnologías, no, las nuevas ya no son nuevas, las tecnologías de la información y la comunicación, que tienen un enorme potencial para acumular y transmitir información, conocimientos, y que colocaron a los docentes y a la escuela en un lugar distinto. Ya no podemos seguir cumpliendo un papel que hoy en día esas tecnologías cumplen mucho más eficazmente que nosotros. Pero si nosotros no pasamos a una etapa superior donde enseñamos a manejar la información, las operaciones cognitivas que tienen que ver con la clasificación, la abstracción, la búsqueda, etc., no podemos competir con estos instrumentos que son capaces de manejar volúmenes de información enormes y hacerlo a una velocidad incomparable. Nadie asume el papel de adulto, nadie quiere ubicarse en ese lugar del transmisor de un patrimonio cultural, y eso a los docentes, a la educación, nos deja en una situación de mucha orfandad, porque se supone que nosotros tenemos que transmitir el patrimonio cultural y tenemos que preparar para un determinado futuro. ¿Qué pasa en esas escuelas? ¿Qué pasa con esos docentes que logran muy buenos resultados en condiciones muy desfavorables? Aparecen una serie de factores que no son del orden del objetivo, no son solo del orden de lo material, no tienen que ver con disponer de infraestructura, buenos salarios, computadoras, si las tienen mejor, pero no pasa por ahí, sino que pasa por una serie de componentes que tienen que ver con la confianza en la capacidad de aprendizaje de los alumnos, la responsabilidad por los resultados, el trabajo en equipo, la idea de proyecto, etcétera, que son justamente rasgos que notamos como muy deficitarios en términos de las características que definen la cultura profesional docente a nivel masivo. Difícilmente uno encuentre institutos de formación docente donde la pedagogía, la didáctica, las teorías de la psicología del aprendizaje, lo que se enseñe, tenga ese carácter autoritario, donde se fomenta la pasividad del alumno, la repetición, etc. Nadie está formado con esos patrones. Sin embargo, después en las escuelas los aplicamos. Ahora, después cuando los estudios van a observar las prácticas de aula, somos mucho más tradicionales. Esta disociación entre lo que supuestamente decimos que pensamos y lo que hacemos es una de las características fundamentales del ejercicio de nuestra profesión a nivel mundial, para preguntarnos por qué resulta tan difícil
que todos esos principios teóricos de la pedagogía y de la didáctica logren penetrar masivamente en nuestros sistemas educativos. Todos condenamos la injusticia en general, pero adherimos a los mecanismos que la provocan. Y eso pasa en educación. Desde lo cognitivo, el aprender a aprender. Y desde lo social, desde lo cultural, el aprender a vivir juntos. Que son los dos grandes pilares de la educación del siglo XXI que el informe Delors agregó a los que ya tradicionalmente la UNESCO venía sosteniendo. El desafío que plantea esta sociedad es que la solidaridad que exige esta sociedad es mucho más exigente que la que exigía la sociedad industrial en el pasado. Colocar este tema de la adhesión a la justicia como un tema central en la tarea educativa y por lo tanto en la cultura profesional docente, porque si nosotros como docentes no estamos comprometidos con la justicia, muy difícilmente la vayamos a promover en los demás. Nuestros currículos escolares, la realización de experiencias de aprendizaje que permitan adherir a la justicia, al respeto al diferente, a querer ser solidario con el otro, respetuoso con el otro. Y en ese punto creo que casi uno podría hablar de una escuela contracultural y de un docente que en términos de actor social también en algún punto es un agente contracultural contra las tendencias culturales vigentes afuera de la escuela que no van en la línea de la solidaridad, en la línea del respeto al diferente, sino de la competencia, del individualismo, del mercado, de ganadores y perdedores, etc. Un tema fundamental que pasa por esta idea del compromiso con la justicia. Y esto supone enorme responsabilidad por los resultados, esto supone que de parte de los docentes esta idea de que no me sea indiferente si un alumno fracasa o no, porque lo que está claro es que la educación es una condición necesaria de la justicia social. En el pasado había formas de incluirse socialmente sin tener altos niveles educativos. Claro, con la escuela sola no, pero sin la escuela seguro que no va a haber justicia social. Entonces ahí es donde el docente como se convierte en un actor social, porque no se trata que no tengamos que transmitir información, claro que hay que seguir transmitiendo información, que es la que tenemos, pero sabiendo que esa información va a ser obsoleta rápidamente. De lo que se trata entonces es de transmitir información y además las operaciones cognitivas que están asociadas a la producción y al acceso a esa información, o lo que Perkins y muchos de los teóricos del currículo llaman metacurrículo, de salir del enfoque de la docencia como un enfoque individualista, de profesión individual, de cada maestrito con su librito, de yo cierro la puerta del aula y aquí soy el que maneja la situación, o sea, de la autonomía individual del docente para pasar a una organización del trabajo basada en la idea del equipo y de la institución docente. Porque estos aprendizajes, el aprender a vivir juntos, el aprender a aprender, no son producto de una materia o de un año. Son producto de una trayectoria educativa que tiene mediano o largo plazo y depende mucho de lo que han hecho otros y lo que van a hacer después. Solo se justifica que yo reivindique la idea de repetir en algún momento porque después, o al mismo tiempo en otro contexto, esa repetición va a llevar a que el desarrollo de la creatividad. Ahora, esto supone, insisto, trabajar en equipo. Proyecto institucional, trabajo en equipo, una organización del trabajo docente distinta a la tradicional que está basada en la idea del aula comunidad de desempeño. El aula comunidad de desempeño ya no resiste el ejercicio de esta profesión y el enfrentar estos desafíos con eficacia. De manera que estamos entonces ante desafíos que suponen cambios en la formación docente,
en su carrera, pero también en el diseño de las instituciones escolares. Muchas veces que se discute en educación de hacer innovaciones y llevar esa innovación a escala. Y cuando se la lleva a escala fracasan. La mayor parte de los proyectos que nacieron exitosos en un ámbito micro, experimental, cuando se intentaron llevar a pasar a una escala masiva, fracasaron. Porque claro, lo que uno lleva a escala es el producto, no el proceso. De lo que se trata entonces de que logremos generar en nuestros sistemas educativos masificar la capacidad de innovar, no la innovación, sino la capacidad de desarrollar proyectos innovadores. Y en esto, yo creo que una escuela como esta, como la de ustedes, en esto muestra ese camino. Y es bueno que eso se difunda, que uno sistematice su experiencia y se la muestre al otro. Pero es importante mostrar el proceso por el cual se desarrolló esa experiencia. El centro de la discusión de nuestros problemas y del ejercicio de la profesión docente, me parece, insisto en esto como hipótesis, pasa por lograr incorporar a la cultura del desempeño profesional docente este fuerte compromiso cognitivo y compromiso emocional con estos dos factores, con la justicia social, porque sabemos que el que no aprende, el que dejamos el fracasado escolar, lo estamos convirtiendo en un excluido de la sociedad, y con el conocimiento, generar pasión por el conocimiento, porque eso es lo que después nuestro alumno, nuestro estudiante va a tener que hacer a lo largo de toda la vida. Hasta aquí. Muchas gracias.